Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Juancho. En esta oportunidad tengo el privilegio de estar hablando con Julio Cañas. Él es asesor financiero, él vive en Estados Unidos y tiene una agencia llamada Fintel Agency y digamos que sí, es como un portal educativo llamado Fintel Hub. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal, Juancho? Gracias por tenerme acá. Súper feliz de colaborar contigo el día de hoy. Si quieren saber y quieren conocer a esta gran persona y que además es es una mente brillante, o sea, para mí Julio es el primer, lo que él literalmente, entre comillas, es influencer. Bueno, este señor con su podcast en Spotify desde allá 2018, 2019, cuando yo empecé a medio interesarme en crear contenido y a agarrar ideas, empecé a escuchar a Julio y yo decía, wow, qué increíble cómo habla, primero que nada, cómo prepara sus entrevistas, porque este formato que tú estás viendo ahora, básicamente yo lo estoy copiando en el buen sentido de la palabra de Julio. O sea, ha sido un influencer para mí y una persona muy positiva en lo que ha sido mi vida. Y bueno, yo no sé a dónde me va a llevar esto en Genio Finanzas, pero para mí es un gran honor tener a Julio aquí presente. No, gracias por esas palabras, Juancho. No, encantado como siempre de colaborar, hermano, y yo muy feliz de que personas como tú se estén sumando justamente a este movimiento de educación financiera. Y bueno, y para ti que nos escuchas y nos estás sintonizando, abre tu mente porque la verdad es que necesitas robustecer tu inteligencia financiera. Genial, genial. Julio, ¿cuáles son tus orígenes? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste y qué despertó tu interés en la gestión del dinero? Sí, fíjate, yo soy oriundo de Maracay, en Venezuela, básicamente modelo 1985, pero actualmente radicado acá en los Estados Unidos con mi esposa y mis tres hijos desde el año 2011. Eh, digamos que desde temprana edad yo siempre me vi motivado y atraído por los temas de la economía y las finanzas, porque tengo un hermano mayor del primer matrimonio de mi papá, quien me lleva 21 años y siempre fue como mi modelo a seguir. Hoy en día mi hermano, por cierto, vive en Zúrich, Pedro Antonio Cañas vive en Zúrich, también se dedica a lo mismo que yo, solamente que no a la parte de las redes sociales, pero hace exactamente lo mismo, es asesor financiero, gestor patrimonial, asesor de inversiones, y él siempre fue como mi modelo y mi inspiración, lo que me llevó justamente a estudiar economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, y siempre tuve justamente atracción mucho por lo que era el tema de la banca y las finanzas, pero particularmente en el segundo año de mi carrera fue cuando se explotó ese amor y pasión por las finanzas en particular, cuando vi una materia que se llamaba matemáticas financieras. Entonces ahí fue cuando nació justamente esta faceta educativa mía, porque yo me ponía a estudiar y a hacer los ejercicios y después le explicaba a mis compañeros para prepararnos para los exámenes. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar justamente esas habilidades de compartir, de educar de finanzas, tal que al año siguiente, cuando paso al tercer año de la carrera, me vuelvo lo que llaman preparador, o sea, es la persona que asiste al profesor principal, dando también clases y haciéndole exámenes y quizzes a los alumnos. Fui preparador por 3 años y cuando me gradué de la escuela de economía, justamente la profesora Isabel Cristina Costa, que hasta el sol de hoy sigue siendo mi mentora, básicamente decide retirarse y me dan la cátedra a mí. Entonces fui uno de los profesores más jóvenes de la Escuela de Economía en la Universidad Católica y desde entonces he Mm. estado educando en el offline, pero mucho más adelante, bueno, fue que me metí al mundo de las redes. Pero justamente allí, esa fue la génesis como de toda mi pasión y ya yo soy uno de esos bichos raros que ya tenía claro lo que quería hacer en la vida. Digo porque no todo el mundo lo tiene claro desde el principio y eso está bien, pero yo sí tenía como que mi sendero de expansión profesional muy clara y decidí justamente especializarme y que mis estudios de posgrado fuesen justamente alineados a lo que yo quería. De hecho, estudié a distancia en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Mi maestría, Mm. una de mis dos maestrías, es justamente en Mercado Financiero y Gestión de Activos, nuevamente en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, junto con la Universidad Complutense. Y luego estudié aquí en los Estados Unidos, en Boston University, una maestría en gerencia de bancos e instituciones financieras, que me ha permitido justamente desarrollarme primero en el ramo corporativo hasta el año 2013 y después en el 2014 me independicé y ya tengo, bueno, 11 años como asesor y consultor independiente con todas estas iniciativas. Pero digamos que mi carrera, de alguna manera, ha sido por diseño porque detecté desde temprano mi pasión por los números, las finanzas, el mercado de capitales y bueno, más hoy en día también como consultor,
todo lo que es el mundo empresarial y los negocios. No, mira, qué bien. ¿Y qué te motivó a pasar de trabajar del mundo financiero tradicional? Porque así lo estuve revisando, estuve ahí indagando en tu LinkedIn, Sí, que tienes una experiencia muy, muy buena en empresas grandes, en donde has ido pasando de un cargo a otro y estabas en lo que era el mundo financiero tradicional. sí. ¿Cómo ¿Cómo te reconvertiste en un comunicador de la cultura financiera en redes sociales, como por ejemplo X o como en Spotify? Sí, fíjate, como te decía, o sea, la génesis como de mi faceta de compartir fue en la universidad y de alguna manera, desde que yo era preparador de matemática financiera, pasé a ser profesor y después cuando me mudé a los Estados Unidos en el 2011, yo siempre he sentido esa pasión por compartir contenido, siempre he sentido esa pasión por educar, me gusta darle claridad a las personas y bueno, no en vano, por eso soy asesor y consultor, porque mi mundo gira en torno a darle claridad a quien está trabajando conmigo como alumno, como asesorado, como mentoreado. Eh, Ujú, lo que sí es cierto es que a lo largo de mi carrera y sobre todo entre el año 2011 y 2014, yo estaba viajando mucho porque yo era lo que llaman el CFO, el Chief Financial Officer de un grupo financiero internacional y tenía que moverme mucho entre Estados Unidos, República Dominicana, Aruba, Panamá, Venezuela, viajar mucho por trabajo y eso me alejó y me distanció un poco del compartir y dar educación. Cuando hago mi transición profesional a partir del año 2014, reconecto con el mundo educativo offline a través justamente de una organización sin fines de lucro aquí en los Estados Unidos, que se llama SCORE, donde uno justamente le da mentoría a dueños de negocios. Y ahí fue cuando reconecté y empecé a dar en Miami workshops gratuitos y ese tipo de cosas aquí en el 2014. Pero más adelante, cuando le doy fast forward a la película, nuevamente a partir del 2017 me encontré otra vez viajando mucho por trabajo, lo que otra vez me separó de mi pasión de educar. Y fue ahí el punto de inflexión. Para más o menos marzo del año 2018, yo digo, bueno, pero es que a mí, en verdad, a mí me gusta educar, a mí me gusta compartir, a mí me gusta hablar, explicar, pero, cónchale, me la paso viajando, nunca estoy fijo en Miami, ¿cómo hago? Y fue cuando dije, ya va, pero ¿será que puedo empezar a compartir contenido a través de Instagram? Yo no le prestaba mucha atención a Instagram, más allá de que compartir fotos familiares, porque bueno, cuando uno está de inmigrante, uno lo utiliza como un medio para mantenerse cercano a sus amigos y alrededor del mundo y la familia. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a compartir contenido? Yo veo que aquí hay gente en Instagram que está compartiendo cosas que no es nada más lo familiar. Y así nació mi cuenta de Instagram que originalmente se llamaba Julio C. Canas, porque yo soy Julio César. Julio César Cañas, pero como en la ñ no se puede poner en inglés, era Julio C. Canas. Y esa fue la génesis en marzo de 2018. Un tiempito después le hice el rebranding a Julio Finance y la anécdota es medio chistosa porque yo decía, cada vez ujú. que me presento como Julio C. Canas, la gente le cuesta notar porque Julio C, doble C, ¿cómo es la cosa? Y veía que había como una complicación al momento de pedir que me siguieran. Y yo dije, bueno, si hay una chica por ahí que se llama Sacha Fitness, ¿ok? Y que está haciendo contenido, ¿por qué yo no puedo ser Julio Money o algo así? Pero resulta que, bueno, Money sonaba un poquito tacky y lo más lindo era que Julio Finance estaba disponible y así fue como en el 2019 nació esta cuenta, que como tú bien sabes, bueno, empecé primero por el Instagram, luego me fui expandiendo a otras redes sociales y hoy por Sí. hoy mi comunidad principal, Julio Finance, está en Instagram, mi canal de YouTube que tiene un par de años también, al igual que el tuyo, gestándose, está también en crecimiento, pero la otra red más fuerte, si se le puede llamar así, es justamente mi podcast Despierta tu Finanzas, que está disponible en Spotify y en YouTube también, mucho más fuerte incluso que el Instagram, pero bueno, el Instagram es donde nos permite mantener como cercanía Eso. del día a día, pero donde está mi contenido más elaborado y más profundo, sin duda, es en lo que Sí. llaman el contenido de larga duración o long form content, como le llaman los gringos, que es justamente en el podcast, pero bueno, todo gracias a que si no hubiese estado viajando tanto, no hubiese extrañado tanto el compartir y no hubiese dado con este medio digital. Y bueno, ya estás llegando a muchísima gente, incluso del otro lado del charco. Yo estoy viviendo en Madrid y pues, más o menos eso, como por 2019, mi hermano me dice, oye, empieza a escuchar a esta persona que es genial, es brutal y además es de la universidad. O sea, Sí, en la Universidad Católica, donde yo también estudié ingeniería industrial,
yo creo que nos habremos cruzado en los pasillos, porque yo también soy de la generación del 85 y seguramente nos habremos visto, pero bueno, obviamente que íbamos a saber que estaríamos hablando Sí, claro. ya unos cuantos años después. El, todo este tema del Spotify y de Instagram nos lleva a la siguiente pregunta. En las publicaciones sueles hacer referencia a lo que es la inteligencia financiera. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a invertir en bolsa pensando en su jubilación, pero que tiene miedo de empezar? Sí, mira, voy a arrancar con una frase cliché que seguramente has escuchado tú hasta el cansancio, que dice que el mejor momento para empezar a invertir fue hace 30 años y el segundo mejor momento es ahora, copiado de la Ujú. frase de que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 30 años y el segundo momento es ahora, que creo que viene de la sabiduría oriental, ¿no? Básicamente, el mejor consejo te va a parecer un poco radical y con el perdón de tú que estás en la audiencia, te voy a poner a hacer un ejercicio mental rápido. Cierra tus ojos por un segundo, ¿ok? E imagínate viejito o viejita, ¿ok? Imagínate de 75 años, todavía con vitalidad, todavía con energía, pero preocupado o preocupada por dinero, con la vergüenza de tener que pedirle apoyo a familiares y, quien quita, probablemente a tus hijos, porque no tienes dinero para poder pagar la renta o para poder pagar la hipoteca o para poder hacer mercado. Se siente que si me estás siguiendo en el ejercicio, y espero que no estés manejando y te mandé a cerrar los ojos, si me estás siguiendo en el ejercicio, ves la angustia que genera. Pues esa es la angustia que se genera cuando faltan recursos financieros. Y eso es algo que no te mereces a esa edad. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es, imagínate ese escenario nefasto en el que te están faltando recursos y no los tienes. Como sé que eso no lo quieres para tu futuro, mi mejor consejo entonces es que conectes emocionalmente con lo que no quieres, lo identifiques, pero ahora vamos a hacer el ejercicio un poco más positivo. Imagínate cómo quieres estar tú en la edad dorada. ¿Cómo quieres estar tú a los 67, a los 70? Probablemente viajando por Europa o por el mundo, probablemente con suficientes recursos para regalarle algo a tus nietos, con la suficiente tranquilidad de trabajar porque quieres y no porque tienes que hacerlo por obligación, si te provoca. Entonces, el mejor consejo es conecta primero con el objetivo, pero conecta desde la emoción, porque esa es una de las cosas que yo abordo mucho en mi filosofía de bioneurofinanzas, que tiene que haber una coherencia entre la razón financiera, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando generamos esa conexión emocional, allí es donde nace la verdadera motivación y disciplina para yo perder el miedo a invertir. Porque más miedo nos debería dar, Juancho, más miedo nos debería dar a ti que nos estás sintonizando, el llegar a esa edad sin los recursos necesarios para poder valernos de nuestros propios medios, de nuestra propia capacidad financiera para sostenernos y no tener que estar angustiados por dinero. Mira que el dinero es una fuente bastante de estrés y eso está plenamente estudiado, al menos acá en los Estados Unidos, y es lo que no se quiere. Entonces, riesgo, el verdadero riesgo es llegar a la vejez sin dinero. Eso es lo que hay que entender. Es verdad, los mercados suben, los mercados bajan y ya hablaremos más de eso, pero el verdadero riesgo está en llegar estresado por dinero a una edad en la que se supone que deberíamos estar más que nunca disfrutando la vida. Entonces quisiera que nos anclemos a cómo nos queremos sentir en esa época, en esa edad dorada, justamente para conseguir el valor de superar el miedo al riesgo, que sí lo hay, no estoy diciendo que no lo hay en el mercado, y tener no solamente la valentía de superar ese miedo al riesgo, porque esa es la primera parte. La segunda es sostener la disciplina de aportar constantemente para un retiro. Y entender también, ese otro consejo es tener claridad, sobre todo quienes nos sintonizan desde Europa, que vienen más acostumbrados a un sistema de pensiones. Oye, ¿no nos inquieta tener que depender de un Estado? ¿Qué pasa si papá o mamá Estado no están allí? ¿Qué pasa si se acaban los fondos porque la población está creciendo? ¿Qué pasa si no hay más pensión pública? Oye, qué lamentable sería, que por cierto, eso es un fenómeno negativo que sí está pasando en los Estados Unidos, donde hay riesgo que para el año 2035 se acaben los fondos de la seguridad social. Entonces, si bien es cierto que en Europa son un poquito más disciplinados que en Estados Unidos en ese sentido, no es menos cierto que el riesgo está latente. Entonces, ¿qué más paz puede dar
que nosotros mismos prepararnos para no tener que depender ni de los hijos, ni de los familiares, ni del Estado. Entonces, a superar ese miedo y a buscar la disciplina que necesitamos y conectar con cómo quiero vivir. Fíjense que allí está la verdadera clave para perder el miedo a las inversiones y dar los primeros pasos. Y hablaste de la importancia de proteger el dinero, de tener control de nuestras finanzas hoy para ir aportando poquito a poquito para ese futuro. Sí. Pero, ¿qué opinas de la gente que especula en bolsa o en criptomonedas? ¿Cuál es ese paso a paso que recomiendas para construir una base sólida antes de empezar a invertir? Sí, fíjate que hay un fenómeno, digamos, bien interesante que hay que estudiar, porque al final del día la estabilidad económica, Juancho, y tú que nos estás sintonizando, la estabilidad económica se basa en la capacidad productiva de cada quien. La estabilidad económica se basa en cuánto dinero puedo yo producir, cuánto dinero puedo generar. Tenemos que entender las bases que motiva a una persona a buscar especular, ya que traes el tema a colación, independientemente que lo hagas en la bolsa o que lo hagas en criptomoneda. O sea, lo que hay que entender es cuando la persona, el individuo, no tiene suficiente confianza en sí mismo para generar dinero, para producir dinero con sus propios talentos, bien sea a través de su trabajo, bien sea como autónomo, bien, o freelancer, como le llaman en los Estados Unidos, bien sea como dueño de negocio, ¿ok? También autónomo en España, por ejemplo, que es el nombre que lleva. Ujú. Bueno, ¿qué pasa? Cuando esa persona no tiene la confianza, ni la metodología, ni digamos, no todavía ha desarrollado la creatividad para hacer plata, deposita su fe en algo externo. ¿Ok? Y esa fe de Ujú. producción y multiplicación del dinero, muchas veces entregamos nuestra fe a ciegas a algo que está fuera de nuestro control, que es el sube y baja de las criptos o el sube y baja de la Ujú. bolsa de valores, con la esperanza, así como quien juega la lotería, de que nos Eso. toque el premio gordo y que en algún momento, como decimos en español latinoamericano y particularmente venezolano, pegarla. Pegarla significa, como dicen los gringos, hit the jackpot o ganarse la loto, ¿no? Como que, bueno, aposté a esta cripto y se multiplicó y me hice millonario de la noche a la mañana. Entonces, esa sed y apetito por especulación responde desde el punto de vista psicológico, es a una medida relativamente desesperada de solventar mi capacidad productiva cuando yo no tuve confianza en mí y en mis Mm. talentos para buscar ganar más. No quiero ser simplista como economista en mis aplicaciones, porque también puedo entender que a veces el entorno de repente dificulta el ganar un poco más. Yo puedo entender que hay un tope de salarios de repente en España, en Italia, en Inglaterra o en el resto de los países fuera de Inglaterra que son también parte de la Unión Europea, los 27 países que están en la Unión. Puedo entender que en Latinoamérica, quizás si nos están escuchando porque este contenido está en español y puede llegar a Latinoamérica, puedo entender que el entorno te limite, pero digamos, tú tienes por tus propios medios, por fuera, cómo desarrollar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que al acudir a las criptos o a la especulación en bolsa, tú estás buscando, entonces, como quien juega la lotería, multiplicar para ver si la pegas y si te la ganas, pero lamentablemente está demostrado a lo largo de la historia de que sí existe una probabilidad que eso ocurra, pero la probabilidad es mínima en comparación a la probabilidad del éxito, que es mucho mayor cuando tú inviertes haciendo aporte constantemente y haces lo que llaman una inversión pasiva, y para el que no esté acostumbrado al término, pasivo es que compras y dejas eso tranquilo, ¿ok? Ujú. Pasividad. Y de forma indexada, que compras algún índice bursátil o un instrumento que replique, mejor dicho, el comportamiento de ese índice bursátil, como un fondo transado en bolsa o un ETF o algo por el estilo, un fondo indexado, existen más probabilidades de que cuando tú construyes tu portafolio en el tiempo, poco a poco, si llegues a tener un capital acumulado, pero cuando estás especulando, no solamente te estás jugando la lotería, sino que también le estás poniendo adicional un componente de posible error humano si tú te equivocas seleccionando la cripto, seleccionando la acción, o si por pánico, como a la fecha de esta grabación, estamos pasando por una turbulencia de mercado al momento en el que estamos ahorita teniendo esta entrevista, y eso genera un factor de error humano adicional porque por pánico puedes reaccionar en la compra o la venta en un momento que no es el indicado. Entonces,
yo sé que muchas personas me pueden contraargumentar y debatir sanamente, es que yo tengo un primo que sí lo logró. Y eso en finanzas conductuales, que es la combinación de psicología con finanzas, se le llama como el sesgo de supervivencia. Todos tenemos el Mm, cuento de alguien que lo logró. Es como decir, no, monta una red social, porque definitivamente Mark Zuckerberg lo logró. Sí, pero lo logró con una, Facebook. Pero ¿dónde están las otras miles de redes sociales que han desaparecido y muerto en el camino? Nadie habla de los muertos, nada más de los vivos exitosos, cuando de negocios y dinero se trata. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay que tener mucho cuidado y no caer en estos cantos de sirena, porque creo yo que la especulación de verdad no es la ruta. Porque yo todo lo que hago a nivel económico, Julio Cañas, todo lo que hago a nivel financiero, todo lo que hago a nivel de negocio, y debe ser porque vi estadística probabilística en la carrera, en segundo año de economía, y tú también te tuviste que haber visto estadística seguro en ingeniería, yo todo lo que hago lo hago en base a probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de esta ruta o de esta decisión que voy a tomar? Nunca hay nada que sea 100% probable el éxito, pero no es menos cierto que cuando tú especulas, las probabilidades de éxito son mucho más pequeñas a que cuando de repente montas un negocio. O sea, un mm, negocio tiene una probabilidad de éxito de un tercio, al menos basado en las estadísticas de los Estados Unidos. No me sé las estadísticas de Europa, pero no debería ser muy distinta. O es decir, un 33% de probabilidad de éxito, pero la probabilidad de éxito de los especuladores es menos del 10%. Entonces, claro, yo que mi mente es un poco matemática, debo reconocer, pienso en términos de que, ok, voy a poder tener éxito haciendo eso, sí, no, entonces no me voy a poner a inventar haciendo algo donde el riesgo es aún más alto. Y de mm. nuevo, yo prefiero valerme de mis propios medios con lo que yo controlo, que es mi talento y mi tiempo para hacer dinero, y por eso soy consultor, a estar especulando, porque independientemente que especule en cripto o en la bolsa, no puedo dejar de lado el hecho de que el precio de un mercado especulativo va en función justamente de expectativas contradictorias. Tú puedes decir que algo va a subir, yo que algo va a bajar, pero si hay más personas que dicen que van a subir que las que van a bajar, en ese momento la cripto, la acción sube, y cuando pasa lo contrario, todo se viene abajo y la persona que estaba en la creencia opuesta sale perdiendo. Entonces, se convierte en un juego difícil de dominar y yo prefiero jugar, valga la redundancia, en tableros donde yo tengo un poco más de control de las variables, un poquito más de control. Y al menos yo como lo veo, como empresario y emprendedor, tengo más control en lo que yo ofrezco, en el valor de mis servicios, el valor de mi talento. Y tú que me estás sintonizando con Juancho dirás, bueno, pero es que yo soy empleado, no me conecto con lo que dices. Bueno, ya va. Tú como empleado eres dueño de qué haces con tu tiempo, qué estudias, qué posgrado haces, qué certificaciones haces, y si Mm. sientes que no te están pagando bien en tu trabajo, muévete que no eres un árbol. Entonces, definitivamente, tú puedes buscar un trabajo que te pague más. Entonces, esas son las variables que tú controlas. Yo soy más, como dicen los psicólogos, del locus de control interno. Yo prefiero buscar modelos de hacer dinero y estabilizarme que dependan más de mi esfuerzo y de las ganas que le pongo en el día a día que de ver si me gano la lotería especulando. Por eso mi línea editorial es que estoy en contra de la especulación. Muy bien. Y también, bueno, estuvimos hablando de la precariedad de lo que es la educación financiera en la sociedad, que siempre está pensando en buscar la lotería, por ejemplo, Sí. o la especulación. Pero, ¿qué opinas del impacto de la educación financiera en cómo las personas o los que ya están invirtiendo en bolsa, eh, ese impacto realmente les lleva al éxito o al fracaso? Entiendo que tú ya te has capacitado, te has certificado, has leído un montón de libros, has hecho un montón de cursos y por ende tu probabilidad de éxito por ejemplo, en bolsa aumenta, pero increíblemente porque te has capacitado y te has preparado y has desarrollado esto. Sí. Pero o sea, Julio, qué opinas de esa persona que capaz ha leído uno que otro libro y que está empezando a dar sus primeros pasitos en bolsa, pero todavía no ha entendido de que hay que empezar a desarrollar esto para tener éxito? Sí, fíjate, bueno, aquellas personas que están dando sus primeros pasos y que se han leído un par de libros o probablemente nada más Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, bueno, aprovecho de extenderles mis felicitaciones, porque lo más difícil es dar el primer paso. Pero como bien dices tú, Juancho, digamos esos primeros pasos no son suficientes, ¿ok? Eh,
¿Qué pasa? La carencia o la adolescencia de educación financiera en las personas hacen que no haya conocimiento a dos niveles. Primero, el conocimiento que tú planteas, que es el conocimiento técnico financiero, ¿ok? Y eso te hace vulnerable a las estafas, te hace vulnerable a los engaños, te hace vulnerable a que desconoces de la temática y puedes tomar decisiones equivocadas o porque alguien manipula tu opinión o porque te dejas llevar por lo que hace un primo o un compadre que te lo dijo un domingo en una barbacoa o en un asado, un fin de Ujú. semana, te dijo invierte en esto, en aquello, eso es lo que yo estoy haciendo, y tú no tienes el criterio propio porque desconoces del tema, eso es muy peligroso. Es muy, muy, muy peligroso tomar decisiones sin criterio formado. Entonces, lo primero es que sí se necesita un conocimiento técnico mínimo. Quiero también aclararte a ti que nos sintonizas que no necesitas un posgrado en mercados financieros del Instituto de Estudios Bursátiles como yo. Si lo quieres hacer, bienvenido, ok, valga la cuña para mi alma mater, pero no necesitas un posgrado en mercados financieros para invertir. Puedes escuchar el canal de Juancho, te invito también a mi canal de YouTube y Despierta tus Finanzas Podcast, y con eso puedes ser un inversionista inteligente. Lo que pasa es que Juancho y yo somos profesionales de esta industria y nos estamos formando, pero tú, que nos estás sintonizando, que eres probablemente simplemente consumidor e inversionista, necesitas un conocimiento mínimo. Tú necesitas entender a nivel técnico, bueno, cuál es la diferencia entre los distintos instrumentos de inversión, qué cuesta el instrumento de inversión, cuánto cuesta trabajar con un profesional como Juancho, con un profesional como yo, que damos asesoría. ¿Cuánto cuesta tener el dinero en una institución financiera? ¿Es segura esa institución financiera? Esos son los conocimientos técnicos que hay que tener y que son súper necesarios. Si no los tienes, ahí es donde aparecen las estafas, los engaños, el robo del dinero. Pero hay un segundo nivel de conocimiento que no puedo dejar por fuera, que sería irresponsable de mi parte si no lo menciono, que es el autoconocimiento. ¿Ok? Y por eso yo, largo y tendido, a lo largo de Despierta tus Finanzas Podcast, como tú bien sabes, desarrollo mucho el tema de las bioneurofinanzas y el tema de la psicología del dinero, porque muchas veces es más peligroso nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de procesar la información que el daño que un tercero nos pueda hacer. Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que hay que entender es primero, y eso lo pueden, los invito a escuchar mi podcast también, pero ¿qué relación tengo yo con el dinero? Porque cada uno de nosotros en función de su infancia, cada uno de nosotros en función de su crianza, cada uno de nosotros en función de cómo se desarrolló hasta la vida adulta, va desarrollando una serie de patrones subconscientes y una manera de pensar y abordar el dinero que desarrollan entonces el criterio con el cual yo tomo decisiones. Entonces, por ejemplo, una persona que creció con un concepto de dinero escaso, con un concepto de que el dinero es escaso, falta, no, va a tener entonces mayor miedo y va a tenerle pánico a ese riesgo que implica, que te repito, no lo estoy negando, es un riesgo invertir. Pero riesgo es una palabra que, por cierto, no me quiero desviar, pero riesgo es una palabra que no hay que tenerle miedo. O sea, es riesgoso salir a la calle, me pueden atropellar. Pero si yo soy precavido, no me atropellan. Es riesgoso manejar, puedo chocar. Pero si yo sé manejar y tengo los mecanismos de seguridad y soy prudente, no choco. Igual invertir. Invertir es un riesgo. Pero si sé lo que estoy haciendo, como dices tú, Juancho, entonces, bueno, no hay ningún problema. Pero volviendo al punto del autoconocimiento, también hay que explorar hacia adentro cuál es mi relación con el dinero, qué cosas me ponen nervioso, nerviosa, qué cosas no me gustan, qué cosas me inquietan, porque todo eso está girando como ideas en la cabeza y le moldean o le dan forma a la manera como yo veo no solamente el dinero, sino como también yo veo las inversiones. Y el gran problema de esta sociedad, que no me quiero poner con teorías conspirativas, pero hay una razón de peso por la cual esto no se está dando en los colegios desde temprano. He visto, al menos en Estados Unidos, ya tú nos contarás en Europa, pero yo que tengo tres hijos en edad escolar, he visto que está empezando a cambiar, ya está empezando a salir algo de conocimiento de economía del hogar y algo de finanzas en los colegios, pero no a la velocidad y en la magnitud de dedicación de tiempo que yo considero que debería tenerse, porque sí pienso que los niños deberían empezar a entender desde temprana edad, no conceptos avanzados, pero sí cada uno a su etapa, lo más básico del dinero, de cómo se usa, cómo se obtiene, cómo ahorrar, y después vamos profundizando a medida que vamos subiendo hacia los estratos superiores de educación. Pero definitivamente la falta de conocimiento técnico más la falta de autoconocimiento nos puede dañar absolutamente el sendero, porque todo eso condiciona las mejores o peores decisiones que estemos tomando,
Y si bien es cierto que podemos estar todo el día en esta entrevista criticando al sistema, el sistema fue construido por nosotros mismos de alguna manera, liderado por alguien que le dio forma. Pero si nosotros somos parte del sistema, el cambio comienza ¿por dónde? Por nosotros. Entonces, no me lo están dando en el colegio, ya no pueden decir que no hay contenido porque Juancho tiene aquí un canal de finanzas, así que contenido hay. Me queda a mí como adulto funcional buscar el canal de Juancho. Con tu permiso, buscar el canal de Julio e ir a educarme. Porque ahora tenemos la educación al alcance siempre y cuando tengamos un teléfono inteligente y acceso a Internet que si nos estás sintonizando, tú eres de los 4.000 millones de personas del mundo privilegiados que tienen acceso a la información. Entiendo que hay un grupo desprovisto, pero tú estás viendo este canal, tú tienes el privilegio, no hay excusa. Edúcate con Juancho. Eso es. Bueno, yo también tengo tres hijos, familia numerosa, y el mayor tiene 9 años. En el colegio, efectivamente, le dan esa introducción al dinero, de si, lo que es el intercambio de cosas por el Uh -huh. dinero. Uh -huh. Ya en este año ha empezado a darme esos atisbos de, oye, y esto cuesta muy caro, esto cuesta muy barato y el ahorro sobre todo. O sea, sí se están dando esas pinceladas. Yo desconozco si en el pasado, lo que era el sistema educativo en España, existía este tipo de educación, que seguramente ha existido siempre. O sea, pero claro, yo estoy desde 2017 aquí en Madrid y ahora es que con la educación de mi hijo estoy dándome cuenta de cómo es la educación en España, que por cierto, creo yo que está bien, está muy bien sus profesores y su colegio es genial, pero sí noto que las personas bueno, muchas de las personas que yo he conocido tienen una falta de conocimientos y el temor a que invertir solamente representa el bloque, el ladrillo. O sea, invertir es igual a ladrillo aquí en Okay. España. Eso, en lo que es la bolsa, muy pocos son los que se atreven a dar ese paso, a capacitarse, a aprender cómo funciona todo esto. Y eso es algo que estamos tratando muchos de aquí de mi entorno financiero, de la comunidad financiera. Estamos tratando de romper ese cielo, ese techo de vidrio para que la gente empiece a mejorar financieramente y que a su vez pueda mejorar sus vidas. O sea, no tienen ni idea lo bueno, lo sabroso que es que vayan pasando los años y tú vas viendo el crecimiento de la bola de nieve de bueno, en mi caso que yo invierto por dividendos crecientes, pues es sumamente agradable ver que tus inversiones van creciendo y que además esas rentas que te van llegando poquito a poquito como si fueran un goteo, esas gotas van cayendo con mayor frecuencia. Entonces, eso es lo que hay que, digamos que propagar esa información, esa noticia. No me voy a poner así todo cortavenas como tipo religioso, pero es que hay que decirlo y hay que hablarlo claro de que hay que invertir para poder tener o buscarse un futuro mejor. Bien, Julio. Vamos ahora a hablar en la siguiente parte de nuestra entrevista sobre el emprendimiento en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Desde tu perspectiva y experiencia como asesor en Fintel Agency, ¿cuáles son las mayores diferencias entre emprender en Estados Unidos y en Europa, en términos de acceso a capital, mentalidad empresarial, etcétera? Sí, buenísimo. Bueno, ante todo quiero ofrecer disculpas, Juancho, a ti y a ti que nos estás sintonizando. No es mi intención sonar sesgado, pero quiero reconocer que gran parte de mi carrera profesional y particularmente desde el año 2011 se ha desarrollado en los Estados Unidos. Entonces, quiero empezar reconociendo que mi mayor experiencia está en el mercado americano y mi contacto ha sido muy a distancia con el mundo europeo, pero estoy muy entusiasmado porque veo emerger muchísimo a Europa como potencia para negocios. Y sí quiero empezar diciendo eso. Ahora, sí hay diferencias en cuanto a lo que tú dices. Mencionaste capital, mencionaste esa mentalidad. Sí, definitivamente hay algunas diferencias, particularmente entre el mundo anglo, ¿ok? Que es Estados Unidos, y el mundo, debo decir, España, que es contra quien más me he comparado a nivel de ecosistemas. Difícil englobar a los 27 países de la Unión porque hay distintas culturas, ¿no? O sea, tenemos a los teutones, o sea, tenemos a los ibéricos,
tenemos a los más latinos de por allá, Italia, Grecia, tenemos escandinavos, entonces hay como una mezcla que es difícil como englobar a Europa completa. Pero lo que sí te puedo decir es que no es ningún secreto, y perdón porque aquí es donde sueno como sesgado, pero creo que es una realidad que pudiéramos objetivamente evaluar. Debe haber alguna razón por la que en Estados Unidos es donde surgen la mayor cantidad de startups y empresas que alcanzan el éxito global. Pido disculpas porque no quiero sonar sesgado. Mis respetos a N24, mis respetos a Revolut, mis respetos a Spotify, mis respetos a Klarna, que es famosísimo aquí en los Estados Unidos, que es un Buy Now, Pay Later, que está ahí peleando con Affirm y Afterpay. Mis respetos. Sí han salido cosas increíbles en Europa, pero no es menos cierto que son más contados los casos en Estados Unidos y tú te llevas a preguntar por qué. Y esta pregunta me es nostálgica porque me traslada a mis años de estudiante de economía, y en el cuarto año de la carrera yo vi una materia que se llamaba Tópicos de Economía Neoinstitucional. Esa materia lo que explicaba era básicamente por qué desde el punto de vista de instituciones hay unos países que son más desarrollados que otros. Y es que Estados Unidos está enmarcado justamente en un sistema capitalista, hecho para emprendedores, hecho por emprendedores y empresarios. No quiere decir que que Europa no. Lo que pasa es que entiéndense que en Europa tenemos de los 27 países de la Unión, unos que son monárquicos, otros que son democráticos, unos que tienen más toldo socialista, pero socialismo el bueno, como digo yo, no ese que vivimos por ahí en Latinoamérica, si se puede decir de esa manera, ¿no? Sin ánimos de politizar esta entrevista. Pero lo que te quiero decir es que hay como más un mix, y aquí los estados se unieron, los 50 estados, y todos se rigen, a pesar de que cada estado tiene su propia reglamentación, todos se rigen bajo un mismo sistema capitalista. Entonces empiezo por la primera variable, acceso al capital. Estados Unidos está hecho en base a riesgo, en base a capital de riesgo, en base a emprendedurismo, en base a empresa, y de esa forma el acceso a capital, repito, sé que está cambiando en Europa, no quiero ser irresponsable, pero históricamente ha sido más fácil en los Estados Unidos. Se entiende más, por ejemplo, fíjate que tú dijiste hace rato una cosa interesante, el europeo piensa invertir en ladrillo. En los Estados Unidos piensan invertir en ladrillo, en la bolsa, que es tradición, y también en invertir en empresas, porque es parte de lo que desarrolló este sistema económico, que no estoy diciendo que es perfecto, es totalmente perfectible. Pero sí es cierto que el acceso a capital en los Estados Unidos tradicionalmente está cambiando, no me voy a cansar de decirlo, ha sido más favorable en los Estados Unidos que en Europa. Y con respecto a lo de la mentalidad, yo creo que peco de simplista, porque, repito, hay distintas culturas encontradas, está la anglo, repito, teutones, anglosajones, ibéricos, latinos, etcétera. O sea, es difícil hacer el contraste, pero en el entendido hay unas ligeras diferencias con respecto a la mentalidad en cuanto a la cultura del fracaso. Me explico. Aquí en Estados Unidos, te voy a poner un ejemplo tonto, irse a la quiebra, irse a la bancarrota, no es motivo de vergüenza. De hecho, no quiero politizar la entrevista, pero el presidente de turno ha tenido como 3 o 4 bancarrotas encima. Y eso aquí es normal. Aquí la bancarrota, el Chapter 11, ¿ok? Eso es un recurso económico para tú reestructurarte, quiebras y agarras otro negocio. Es parte de la cultura. No voy a hablar por las culturas escandinavas, no voy a hablar por los alemanes, pero sí voy a hablar de los latinos, porque eso lo heredamos nosotros en Latinoamérica. El fracaso es mal visto. La bancarrota es un estigma social. Ay, quebró una empresa. En mi país de origen le dicen bate quebrado, como cuando juegas béisbol que se te rompe el bate pero que no lograste sacar la pelota. Al hit, bueno, ese es un bate quebrado, ese no dio pie con bola, ese no pudo de alguna manera desarrollar ningún negocio. Aquí en Estados Unidos no es motivo de vergüenza irte a la bancarrota. Entonces, ya por allí, eso condiciona es a la mentalidad del individuo que no se atreve a asumir riesgos justamente por el qué dirán, por el qué pasa si fracaso, pues mi reputación se va a ver afectada por esto. Quiero hacer una invitación, Juancho, a ti y a ti que nos sintonizas, a que leamos un libro interesantísimo que no creo que aplique a toda la realidad europea, pero con el debido respeto y amor que tengo a la comunidad en España, hay que entender que tenemos factores en común porque nosotros en Latinoamérica venimos de ustedes, mis amados españoles. Vamos a leer todos juntos un libro de Oppenheimer
que se llama Crear o Morir. Crear o Morir. Ciertamente Andrés Oppenheimer eh, digamos, como analista, como pensador, y de alguna manera él desarrolla este libro basado en qué es lo que le falta a Latinoamérica, pero con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto. Probablemente se extiende a Portugal, España, Italia y Grecia, porque somos latinos todos. De alguna manera afecta justamente de la misma manera el tema cultural. Y no tengo mucho tiempo acá para extenderme, ni quiero dañarles en la lectura, pero creo que ese libro explica mucho cuáles son las causas culturales que han hecho, por ejemplo, que países como los Estados Unidos, dicho sea de paso, Alemania, dicho sea de paso, Finlandia, fíjense que son culturas distintas a las latinas, porque sí logran desarrollar ecosistemas donde el público sí se atreve más a probar con sus ideas y a emprender. Repito, eso no quiere decir que yo no admire el éxito internacional del grupo Inditex y Zara, que a mi esposa le encanta un Zara. Coño, eso nació en España, por favor, ole. O sea, qué Exactamente. belleza. Ole. O sea, no hay nada más que yo aplauda que las cosas que han salido. Por favor, no se lleven una mala impresión de lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir son realidades. ¿Por qué hay más éxito en empresas americanas que en otras cosas? Bueno, entre otras cosas por un tema de mentalidad, acceso al capital. Y yo creo que ese dinamismo que ha desarrollado Estados Unidos, que tengo que reconocer que lo veo emergiendo por ejemplo, en Portugal, que tiene unos Ujú. atractivos interesantes para emprendedores. Corrígeme porque tú vives en Madrid desde el 2017. Siento que España últimamente me le ha dado mucho golpe y maltrato al autónomo, ¿ok? Eso Entonces, es. España, por favor, dámele amor, que esos son el motor de la economía, te lo pido. Legisladores y reguladores en España, por el amor a Cristo, por favor, démele pie a esas personas que generan empleos, que generan oportunidades, que mueven el Producto Interno Bruto. No me los trates mal, ¿vale? Trimestre a trimestre. Esas cosas tienen que Justamente, cambiar. Esas cosas tienen que cambiar justamente, eso. porque Yo te, lo veo a la distancia gravísimo y tengo amigos como tú que están allá que se sienten un poco asfixiados nuevamente por el factor institucional, por eso son instituciones gubernamentales que legislan y generan las regulaciones. Entonces me estás asfixiando el que España sea una potencia. No habría nada más lindo que ver que, por cierto, Madrid y Barcelona o sea, están mostrando síntomas de potencial de ser ejes de emprendimiento, pero me los veo asfixiados por este maltrato regulatorio. Entonces ahí hay una marcada diferencia de por qué, como aquí son un poquito más amistosos hacia el emprendimiento y en ciertos países de Europa no lo son, ahí es donde radica la gran diferencia desde el punto de vista institucional. Vuelvo al origen de mi comentario. Entonces, tan pronto hago un llamado a las autoridades que tan pronto abran los ojos y entiendan que España, por ejemplo, que le tengo tanto amor, no solamente es una potencia turística, sino que hay genios allá queriendo hacer las cosas bien. Por favor, si no me cambian las condiciones, entonces nunca van a poder competir. Y yo no hay nada que más quiera que ver no solamente España, sino la Unión Europea emerger, porque bueno, el mundo necesita también de esa sapiencia, sabiduría y ese sabor que hay allá en Europa para el resto del mundo a nivel empresarial. Repito, celebro porque ya han salido grandes empresas, pero quisiera yo ver más. Pero nuevamente la diferencia está en los factores institucionales y culturales. justamente eso lo que es el ser autónomo en lugar de ser una oportunidad, o al menos es la impresión que me está llegando a mí de mi entorno y de lo que se lee en las noticias incluso, en lugar de ser una oportunidad para tú crecer, es literalmente como llevar una cruz encima e ir ahí bregando y tratando de sacar adelante tu negocio y lo que te viene es un río de porquería en sentido contrario. O sea, tratan de ponerte trabas, te ponen leyes y impuestos uno sobre otro, que, bueno, es lo que tú dices. O sea, señores, o sea, tratemos de cultivar lo que es el sentimiento de autónomo, de que cada quien desarrolle sus ideas, porque es que al final, si desarrollan sus ideas y hacen negocios prósperos, pues esos pequeños emprendimientos van a generar impuestos Sí, y a su vez van a generar que la economía crezca y el país sí, crezca en general. Entonces, si hay ese ecosistema de crecimiento, pues va a ser muy bueno para España y también para Europa en general. Ahora, Julio, tú estabas hablando y mi mente iba ahí maquinando.
y claro, tenemos un ecosistema en Europa de emprendimiento que está en crecimiento. Eso no es indudable. Pero visualizas que con la situación en que nos encontramos ahora, en que, bueno, sin entrar en política, obviamente, Sí. de que Estados Unidos se está cerrando en banda, como decimos nosotros, de que está enfocado es en su economía, pero se está olvidando del mundo, muy probablemente esto es una oportunidad y puede generar ventaja competitiva para emprender en Europa, porque Sí. Europa es muy grande y hay un montón de clientes potenciales en donde uno podría crear su propio emprendimiento y enfocarse solamente en Europa. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente. Yo estoy súper de acuerdo y digamos que es una cosa que estoy viendo de cerca porque me llama la atención como economista que soy. Repito, no quiero entrar en políticas, pero sí me voy a atrever a decir algo a juicio de que me funen. Me parece que el gobierno de turno acá en los Estados Unidos está tomando una serie de medidas que por lo menos voy a decir que me parecen desatinadas. Y más allá de eso, creo que Europa tiene algunas ventajas competitivas, sobre todo en algunos sectores que son regulados, ventajas competitivas en sectores que tienen que ver con energía renovable, sostenibilidad y sobre todo tecnología. Yo que estoy en industria financiera, digamos que estoy más al corriente de empresas como Revolut, por ejemplo, N24, empresas como Klarna y afines que son del sector financiero, ¿no? Que es lo que me llega a mí, lo que yo monitoreo. Digamos que este tipo de startups, de lo que llaman fintech, o sea, todas las empresas financieras tecnológicas, digamos que están empezando a conseguir suelo fértil en Europa y eso me llama mucho la atención. Y particularmente veo más iniciativas de empresas y startups que tienen que ver con energías renovables, movilidad eléctrica, temas que tienen que ver con salud digital. En, por ejemplo, países como Alemania, como Francia, que están favoreciendo mucho estos sectores e inclusive dando incentivos fiscales, dando Ujú. regalías de dinero, lo que llaman en inglés los grants, que es dinero otorgado sin compromiso de retorno para que desarrollaran esas áreas. Y hay una comunidad técnica, a ver, de las mejores universidades del mundo también están en Europa, no, no me jodas. Entonces, al final del Bueno, día, hay mentes brillantes allá a la disposición de estas cosas que naturalmente hacen que Europa definitivamente tenga ventaja competitiva. Y como tú bien dices, con esta lo que parece ser un aislamiento atípico que se está gestando a la fecha de esta entrevista y ojalá que en el futuro, cuando alguien nos esté sintonizando, eso se haya disipado. Pero a la fecha de esta entrevista, ese ligero aislamiento que está ocurriendo en los Estados Unidos puede ser pernicioso para la salud del ecosistema de negocios y tenga más sentido entonces lanzar probablemente una semilla en los Estados Unidos que te dé acceso al resto de Europa Oriental y entrarle a Asia por allá, ¿no? Y por supuesto, seguir haciendo negocios con Latinoamérica, que a pesar del charco que nos separa, digamos que al menos con España, pues tenemos lazos históricos que nos unen y que puede ser una oportunidad de negocio. Entonces, definitivamente, a mí sí me llama la atención. Y de hecho, te lo digo, yo personalmente, como dueño de negocio, como empresario, yo mismo estoy poniéndole un ojito al mismísimo España, al menos como hub, por la, ¿cómo se llama? ujú, Por el lenguaje en común para darle un vistazo al resto de lo que está pasando, porque yo como consultor creo que también, digamos que tengo, a finanzas son universales, entonces al final del día hay muchas empresas y negocios por asesorar en Europa y me encantaría tener como Hub Madrid, por ejemplo, para la expansión hacia allá y justamente porque responde también a un tema de diversificación, porque si Estados Unidos se termina de aislar o se pone en una guerra económica con consecuencias devastadoras, eso también como que complica la gestión acá y es preferible, yo soy más de tener una estrategia global que focalizada en una sola región. Entonces, le tengo mucha fe a las ventajas competitivas que está empezando a ofrecer Europa y espero que España se una a ese movimiento de fomentar en lugar de cortar las ramitas que van creciendo allá. muy bien, muy bien. ¿Qué papel juega la regulación en el emprendimiento? ¿Es más un obstáculo en Europa que en Estados Unidos o depende del sector en donde tú quieras emprender? Sí, yo creo que va de la mano de los dos. Vamos a separar la regulación en dos partes. Está la regulación propia, básica, que te permite el crear a menor o mayor velocidad una empresa nueva. Aquí en Estados Unidos tú puedes crear una empresa en 2 días, ¿ok?
De hecho, es un indicador que en este momento tengo una laguna mental y olvido exactamente la fuente, pero eso es un indicador de desarrollo del mundo empresarial. ¿A qué velocidad puedes crear una empresa? Y recuerdo que, muy a mi dolor, Venezuela, por supuesto, mi país de origen tan amado, estaba de último en la lista porque para sacar una empresa nueva en Venezuela se tardaba Dios y su ayuda. Pero, por ejemplo, Yo aquí en los creé Estados una. Unidos hay estados donde yo puedo tener la empresa creada de un día para otro. ¿Ok? Eso. En Europa va como moviéndose. ¿Cuánto se tarda en crear una empresa en España, Juancho? En Más o España menos. no lo sé porque no he creado una empresa en España, pero te iba a hablar de la de Venezuela, que nada más para pedir cita, para que te sacaran los documentos legales en el Sí. registro civil, en el registro mercantil, disculpa, o sea, es que era como de 60 a 90 días, era demasiado, y claro, obviamente se podía acelerar si pagabas por debajo de la mesa a algún Claro. funcionario, pero bueno, eso era como funcionaba en Venezuela, y bueno, yo desconozco cómo sea Sí. aquí en España que Bueno, me invitas a averiguarlo. no, está chévere averiguarlo, pero sin ánimos de sonar criticón, porque no es mi intención, pero sí sé que pasa largo los 12 días hábiles, o sea, estamos hablando de 2 semanas. Aquí la puedes tener un día para otro. Entonces, el punto que estoy tratando de aterrizarte con este comentario, más allá de la crítica a España, sino al contrario, desde el dolor lo digo, porque le tengo amor a España, Ujú. es el hecho de que la regulación base acá en los Estados Unidos está hecha justamente para que los negocios arranquen rápido. Por supuesto, depende del rubro. Si vas a abrir un restaurante, no lo vas a abrir de un día para otro. Hay una serie de Ujú. permisos sanitarios, permisos de electricidad, permisos de sistemas de fuego, incendios, etcétera, etcétera. Pero si vas a abrir una empresa de consultoría, yo la abro y ya hoy viernes la tengo abierta el lunes y el martes estoy cobrando por mi empresa. Porque esa es Ujú. otra. Abro la cuenta bancaria así, abro los sistemas de pago así, en cuestión de horas. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que Estados Unidos, bueno, ha tenido una ventaja y de resto ya viene la regulación global, perdón, la regulación por sector o por industria, que eso sí va a depender del campo de juego, ¿no? Básicamente, vuelvo al grano, o sea, depende. Si es la regulación financiera, por ejemplo, bueno, hay que cumplir con toda una serie de parámetros para poder convertirte en un banco como N24 o como Revolut. Ujú. Evidentemente tienes que tener una serie de permisos, eso sí no es de un día para otro. Eso sí es más o menos igual, digamos yo, desde el punto de vista regulatorio financiero, que es mi área, tanto es igual más o menos en Estados Unidos que en Europa desde esa perspectiva, pero lo cierto es que, bueno, hay que estudiar cuáles son las reglas de juego y también va a depender mucho del país porque nuevamente, a pesar de que es una Unión Europea y que hay, digamos, alguna estandarización normativa, puede que se haya algunos cumplimientos puntuales que de repente haya que cumplir en Alemania, que no sea necesariamente igual en España o en Italia, y habría que ver. Pero sí, definitivamente la regulación tiene una incidencia y un peso pesado en esto porque es Ujú. lo que te puede coartar las alas o al contrario, nutrírtelas para que vueles alto. Eso es. Eso es. Vamos ahora con la siguiente etapa de la entrevista, que es hablar de tu experiencia como divulgador financiero. En redes, todos te conocemos, bueno, yo te conozco y el que nos está viendo también te va a conocer ahí con @Julio Finance, como lo tiene ahí justo debajo de su nombre. ¿Qué ha sido lo más gratificante y también lo más desafiante que te has encontrado al compartir tu conocimiento sobre finanzas e inversiones en una audiencia tan amplia en redes sociales? Fíjate, interesante pregunta. La verdad es que salir a redes sociales es todo una aventura, ¿no? Y todo depende, creo yo, de lo que estés buscando. Y te lo digo a ti, Juancho, que también estás ya con un camino relativamente avanzado. eh, Te vas a conseguir como de todo un poco, ¿no? Yo creo que lo más gratificante ha sido la red de contactos, para ello lo presente, como una muestra de personas increíbles con las que uno se va cruzando, personas que comparten la misma pasión y con la cual nace una amistad, como la que están haciendo justamente con esta entrevista contigo y esta cercanía, porque valoro mucho aquellas personas que también se están dedicando a esto, siempre lo he dicho, no puedo yo solo, necesitamos ser un grupo de personas que evangelicemos el conocimiento y como gremio creo que tenemos que unirnos y ese es el llamado a otros Eso. creadores de contenido financiero, por favor, estemos juntos. No empecemos como los reggaetoneros a tirarnos unos con otros. No, 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 no. Vamos a, a trabajar bien en equipo y alinearnos, por favor. Pero lo que sí es cierto es que lo gratificante ha sido la red de contactos. He conocido personas maravillosas. Uno de mis socios lo conocí gracias a las redes sociales. Sin las redes sociales no hubiese nacido Fintel Hub en sociedad. Eh,
digamos que me he cruzado con, ojo, y personas con las que he entablado sociedad y amistad, pero también hay mucha maravilla y encanto en aquellas personas que solían ser, y disculpen por lo peyorativo, un mero seguidor, pero que después se convirtieron en amistades. Han salido amistades de los seguidores. O sea, personas que Sí. constantemente están, siempre, uno se da cuenta, yo a Dios gracias y al esfuerzo comunicativo, tengo una comunidad bastante grande que supera los 110.000 seguidores. Te podrás imaginar la cantidad de mensajes que llevo yo. Dicho sea de paso, siempre se te escapa alguno, pero hay personas que son constantes, como que siempre interactúan contigo, te comentan, te preguntan por DM, siempre desde la amabilidad. Y claro, hoy en día, como son redes sociales, que uno muestra un cachito de la vida personal de uno, siempre te preguntan cómo está tu mascota, se saben el nombre de la mascota de uno, cómo están tus Ujú. hijos. Oye, Julio, vi que estabas tal cosa, vi que estás de viaje para tal sitio, te recomiendo que vayas. Entonces, eso, lo más gratificante ha sido la conexión humana. O sea, el poder entrar en contactos con personas que de otra manera, como no nos cruzamos en el camino, o sea, uno siempre hace la amistad ¿dónde? En el colegio, en la universidad, en el sitio de trabajo, en tus habilidades, en tus, ¿cómo se llama? Actividades extracurriculares. Pero fuera de Ujú. esos cuatro pilares, tú no conoces gente. Con las redes sociales no. Con las redes sociales yo me hago amigo de Juancho, tú que estás en Madrid, como de alguien que está en Chile, como de alguien que está en Inglaterra. Y lo gratificante ha sido también que eso me ha traído clientela también a nivel mundial. O sea, yo tengo clientes en Inglaterra, en España, en Alemania, en Italia, clientes que están en Qatar, clientes que están en Abu Dhabi, clientes que están en Dubái. Naturalmente, todos latinos por la afinidad del idioma, aunque también tengo clientes anglosajones, pero no es menos cierto que me ha permitido expandir la oportunidad de conectar con personas maravillosas. Lo más desafiante no lo voy a aderezar, voy a ser tan directo como me lo puedo permitir. Lo más desafiante ha sido una batalla interna que hay en mí de que me ha costado, esto va a sonar duro, puede que a algunas personas les parezca odioso, pero soy yo desde la vulnerabilidad compartiendo mi sentir y mi vivir. Lo más desafiante ha sido entender que no puedo salvar a todos y que no voy a salvar a todos. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú puedes presentar el contenido de una manera clara, tú puedes presentar el contenido de una manera didáctica, de una manera clara, concisa, precisa, cómica, amena, digerible, pero no todo el mundo está listo para tomar acción. Y una de las cosas que a mí más me ha frustrado, que he tenido que inclusive trabajarlo a nivel terapéutico como asesor, consultor y comunicador del conocimiento financiero, es que tengo que entender que no es mi responsabilidad ni voy a poder ayudar a todo el mundo. Solamente el que se quiera dejar educar, el que se quiera dejar asesorar, el que se quiera dejar ayudar, el que esté listo, de verdad, la persona que en verdad esté dispuesta a implementar las acciones que salen de mi boca como recomendación, bien sea por la parte educativa o bien sea por la parte de asesoría, es el que va a hacer el cambio. Y lo más desafiante ha sido para mí, que raya en sufrimiento, Juancho, y no te lo voy a mentir, es que como economista me ha costado aceptar que existen unas causas más allá de las institucionales, unas causas por las que hay unas personas que son la minoría con el dinero y la mayoría con la que no. No me voy a adentrar en las causas sistémicas como tal, pero sí me voy a adentrar a la parte como más cultural y de decisión individual, y es que hay personas, aún con estudios universitarios, aún con acceso a redes sociales, aún con la capacidad de escuchar este canal de YouTube, aún con la capacidad de hablar con un Juancho, aún con la capacidad de hablar con un Julio, que no están dispuestos al cambio. Y eso me frustraba, ya no. Ya dije, es su vida, o sea, es el libre albedrío financiero, le llamo yo a eso. Ya esa persona decide si quiere seguir estancada con las deudas, si quiere seguir estancada sin invertir. No hay nada que yo pueda hacer. Hace 7 años me frustraba, ya aprendí a superarlo. Entonces, creo que lo más desafiante ha sido tener que admitir de que las causas de la separación de riqueza en la sociedad no nada más responden a sistemas y a condiciones materiales de inicio, porque el que arrancó en África subsahariana, pobre, se entiende que es difícil que salga de allí. Pero pucha, si usted estudió una carrera universitaria y usted vive en un país del primer mundo y usted está pasándola mal, es lo que me ha costado de, bueno, pero ¿por qué tú no le has puesto ganas? Hay cosas intrínsecas que yo no puedo cambiar y lo más desafiante para mí ha sido aceptar eso, porque yo tenía una utopía, o quizás cuando era economista en la Universidad Católica, típico de muchacho de 17 o 18 años romántico, de que todos podíamos ser
ricos por iguales. Esto va a sonar feísimo, pero lamentablemente no es que no se pueda, es que hay gente que no quiere. Y eso me ha dolido mucho, entender de que por más que les des la información, hay gente que no va a tomar acción. Entonces, eso ha sido lo más desafiante para mí en esta faena. Pero bueno, no pierdo la fe de que el despertar de la conciencia financiera en algún momento va a ser colectivo y más masivo. Y para ellos va a haber un Juancho y para ellos va a haber un Julio Eh, Finance. y aquí estaremos. Aquí estaremos. Yo, como anécdota, pues tú estás comentando de que se inician amistades con seguidores. Bueno, yo levanté la mano, yo dije, yo soy uno. Yo iba a llevar a mi hijo al colegio y luego me iba en coche o en auto a mi trabajo. Y el ida y el vuelta, en esa ida y en esa vuelta yo me veía o me escuchaba un capítulo tuyo del podcast de Spotify. Y yo estoy hablando ahora contigo y yo siento que es que te conozco de años, porque Claro, literalmente te conozco de años, sí, pero claro, tú es primera vez que estás hablando conmigo y esto para mí es un honor, pero al mismo tiempo me siento de lo más tranquilo y hablándote de lo más sincero posible, claro. porque siento esa cercanía. Yo, digamos que a la larga, pues obviamente espero que este contacto sea más frecuente y que podamos compartir experiencias, opiniones. Estás invitado cuando quieras al canal, eso valga, o sea, está de más decirlo, pero sí te comento que a veces, a ver, todo lo que es ese esfuerzo por divulgar y de que nuestro conocimiento y las ganas que le estamos poniendo en cada episodio de estas charlas, en cada análisis que, por ejemplo, en mi caso, en cada empresa que yo analizo para que la gente sepa qué es lo que yo estoy viendo, que sí, que capaz, muy probablemente no le hagan ni caso, pero a alguien le está llegando. Sí. Y uno está aquí poniendo su granito de arena para dar una mejor sociedad, y yo creo que es algo muy bonito y que, como siempre digo, al final, cuando vayamos a nuestro lecho de muerte, todo el dinero que tengamos, todas las relaciones que hayamos tenido de amistades, etcétera, es que no, a ver, eso no va a valer de nada si tú no has hecho algo para dejar el mundo mejor que como lo encontraste. Y en lo particular, tú, Julio, te doy la enhorabuena, como dicen aquí en España, porque de verdad estás haciendo lo posible dentro de tus capacidades para dejar un mundo mejor que como lo encontraste. Yo que soy scout de allá de Caracas y yo digo que uno nunca deja de ser scout, estás haciendo esa labor bonita de dejar un mundo mejor como lo encontraste y ayudando a las personas sin esperar nada a cambio, porque, por ejemplo, a mí, yo no te he pagado nunca por una asesoría ni nada, pero con tus palabras, con tu charla, digamos que se gestó lo que hoy día es Ingenio Finanzas y eso es algo que, bueno, tú no sabes qué otros Juanchos has influenciado y que hoy día están haciendo su camino y que, bueno, es algo muy bueno. Ojalá en algún momento lleguen a tu puerta y decirte, oye, Julio, yo estuve escuchándote desde el principio y tú me has acompañado en este camino. Entonces, bueno, nada, eso algo como anécdota y lo que yo siento y de verdad estoy muy, muy contento y muy feliz de tenerte por acá en mi canal. Vamos a hablar de la experiencia asesorando a personas. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en esas consultorías que haces en Fintech Agency sobre la gestión de sus finanzas o las decisiones de inversión en bolsa? Sí. Eh, hay dos o tres errores fundamentales. El primero, que es el que, a menos a ti, a mí capaz no suena más obvio, pero no lo es para la comunidad en general, es la falta de medición y control. Error número uno, falta de medición y control. O sea, muchas personas, tanto en el plano personal como en el plano de negocio, que vienen a mis citas o que yo les doy consultoría de negocios, pasan por lo mismo. Gestionan sus finanzas, bien sean las personales o las de la empresa, basado en el saldo de la cuenta bancaria, y eso es incorrecto. Bueno, si hay plata paga, si no hay plata no comemos. No. O sea, no ha habido un control, un monitoreo, no ha habido un presupuesto, no ha habido una revisión de estado de ganancias y pérdidas, que dicho sea de paso no es un concepto nada más para negocio. Tú tienes que tener el estado de ganancias y pérdidas de tu casa también. ¿Cuánto entró por sueldo? ¿Cuánto gasté en alquiler, hipoteca, gastos básicos? ¿Cuánto quedó? Es lo mismo. Yo gestiono las finanzas personales con los mismos principios de una empresa.
Entonces, dicho eso, al no haber monitoreo, entonces no hay claridad de en qué se va el dinero y por eso se toman decisiones, perdón por el francés, a lo pendejo. Porque justamente con, o sea, con ver el saldo no es suficiente. Entonces, ese es el error número uno. El error número dos, que lo voy a conectar con cómo arrancamos esta conversación, es la falta de claridad, no solamente en el presente, sino la falta de claridad hacia el futuro, hacia dónde quiero ir, cuál es la vida que quiero vivir, cómo la quiero vivir y cuánto cuesta la vida que yo quiero. Al no haber una meta clara de hacia dónde quiero ir y mucho menos haber una conexión emocional desde el corazón con esa vida que yo deseo, no existe la motivación intrínseca para la disciplina en la gestión del dinero. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, Juancho, que tú quieres comprar para ti y tu familia una casa en Madrid. Si tú de verdad estás conectado emocionalmente con la meta de comprar una casa dentro de 5 años, por decir algo, ¿ok? Si tú de verdad tienes esa conexión y esa fijación, yo quiero mi casa en Madrid para mí y para mi familia, tú empiezas a tomar decisiones que estén alineadas con eso y aquello que esté desatinado o te desoriente, con más fuerza de voluntad le vas a decir que no. Voy a poner un ejemplo mundano. Tú sabes que si tú gastas de más pidiendo comida por delivery, es un bloque menos para la casa. Si tú derrochas el dinero en tonterías, es una pared menos para tu casa dentro de 5 años. Entonces, cuando tú tienes clara la meta de que tienes la casa y la sientes en el presente, emoción, aquí en el corazón, tú dices, quiero eso, cualquier cosa que te desvíe o atente contra tu meta de la casa, tú vas a tener mayor fuerza de voluntad para decir que no. Pero si tú vas por la vida sin meta, sin saber qué es lo que quieres y a dónde carrizo quieres llegar, tú utilizas el dinero como que, bueno, con lo que venga lo uso. Ay, lo gasté en comprar. Ay, lo gasté en esto, lo gasté en aquello. Y eso genera desorientación, te pone a navegar en círculos y no te lleva a ningún lado. Entonces tú necesitas claridad en el presente con controles y monitoreo, pero el segundo error es no tener claridad dónde quiero ir para que eso sirva como GPS de mis decisiones financieras. Y suena tonto y básico quizás para ti, para mí, pero te lo prometo, Juancho, y espero que para ti que nos estés sintonizando, si esto es nuevo, abre tus ojos y tu corazón. Necesitas tener control y monitoreo de qué haces con el dinero, pero saber hacia dónde quieres ir para que en el futuro sepas qué hacer. ¿De acuerdo? Y el tercer error justamente es la falta, ya lo dije, no me quiero extender mucho, la falta de autoconocimiento. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo para mí? Porque muchas veces caemos en ese factor social de la comparación y porque Juancho se compró un Ferrari, yo dije que quiero uno también. Pero no es así. De repente es que Juancho es genuinamente un amante de la Ferrari y espero yo que con responsabilidad y sin sobreendeudamiento, Juancho se pueda dar su gusto de tener un Ferrari. Pero a mí, Julio, que soy amigo de Juancho, a mí no me importan los carros, no me interesan los carros. Y eso no quiere decir que Juancho sea superficial y yo no, para nada. A mí me gusta jugar PlayStation. Y aquí está mi control de la Play. Acá está. O sea, yo gasto el dinero y uso el dinero con intencionalidad en las cosas que a mí me gustan, no lo que la sociedad diga que me tiene que gustar. Porque ahí es donde empiezan las desalineaciones con los objetivos personales y ahí es donde empieza el derroche por aparentar algo que no soy y que ni siquiera se relacionaba remotamente a lo que yo quiero lograr en la vida. Entonces, sin autoconocimiento no puede haber autodisciplina. Eso es una cosa muy importante que dejamos por fuera. Necesitamos autoconocimiento, autodefinición para poder liderar nuestra vida hacia el lugar hacia donde yo quiero ir, cónsono con mis experiencias, cónsono con mis preferencias. Eso es gravísimo. Yo no sé en Europa, pero sí puedo decir con conocimiento de causa que eso es gravísimo aquí en los Estados Unidos. Aquí hay mucha apariencia, mucho yate, mucho Ferrari, mucha foto con champañita, mucha cosa, y al final del día son todos unos instaquebrados que en realidad no tienen para sostener esos estilos de vida. Entonces, yo lo que quiero es claridad en el presente, claridad hacia dónde voy y coherencia en el camino. Son las únicas tres cosas que yo quisiera que nos dejáramos de equivocar como seres humanos y que son los tres errores más graves que veo como asesor. Y aplica tanto en el plano personal como en el empresarial. Eso es. Vale, una última pregunta, un poco fuera ya de la temática de las preguntas anteriores, pero no es menos importante. ¿Crees que consultar tanto la inteligencia artificial nos hace mejores o peores? Wow, consultar la inteligencia artificial nos hace mejores o peores. Eso es un temazo muy interesante. Da para Mira, otra.
Da para otro encuentro sin duda, pero creo que sí te puedo sintetizar como siento yo la situación. Yo no sé tú, y tú que nos sintonizas, no sé tú, pero te voy a decir que yo, que no parece que soy nerd, pero soy nerd, a mí me encantan las películas de Marvel, muchísimo. Y uno de mis personajes favoritos, dicho sea de paso, es Iron Man, ¿ok? Y Iron Man tiene un compañero fiel que se llama Jarvis. Si no has Sí, visto las sí. películas, te recomiendo que la veas porque la verdad es que son maravillosas y son bien entretenidas aunque no te gusten los superhéroes. O, bueno, te perdono si prefieres a DC y Superman y esa gente, pero Marvel es mejor. Pero bueno, más allá de eso y el alboroto que esto va a generar en los comentarios peleándonos por DC y Marvel, fíjate que Iron Man es una persona que tiene mucha inteligencia natural, ¿ok? Más allá de sus imperfecciones como ser humano que después se reivindicó hacia el final del Así es. Infinity War, lo que sí es cierto es que Iron Man tiene mucha inteligencia natural y la inteligencia artificial lo que hizo fue ser un fiel compañero que incrementaba y subía el nivel de las acciones y posibilidades de Iron Man. ¿Me explico hasta acá? Así lo veo yo en la vida real. Para Julio Cañas, para Julio Finance, tú no tienes, perdón, no me quiero comparar con Iron Man porque estoy lejos, ¿ok? De eso, muy lejos. Pero para mí la inteligencia artificial ha sido mi Jarvis. O sea, tú no tienes una idea, Juancho, de lo que se ha incrementado mi productividad gracias a la inteligencia artificial con cualquiera de las herramientas, desde ChatGPT hasta la que tú quieras mencionar, cómo ha mejorado mis días, cómo he podido simplificar procesos que me ocupaban mucho tiempo para sistematizarlos y dedicar más tiempo a la comunicación, al encuentro, al relacionamiento. Entonces, mi opinión formal y mi posición a la fecha de este encuentro es que definitivamente la inteligencia artificial nos puede hacer mejores siempre y cuando, ¿ok? Haya un potencial en ti y siempre y cuando tú tengas el criterio. Porque sin Eso es. criterio no hago nada. Yo tengo que también tener la capacidad con mi inteligencia natural de discernir si lo que me está diciendo el artificial tiene sentido o no. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, por eso es que yo no le tengo miedo a que, Julio, ¿tú crees que te vas a quedar sin trabajo porque un bot de ChatGPT va a dar asesoría por ti? No, No. porque en todo caso, el bot de ChatGPT va a ser el compañero todavía mío como asesor. Voy a poner un ejemplo. Si tú me das unos estados financieros, ahorita de una empresa o tuyos personales, yo probablemente me tarde 1 hora y media viendo los números y anotando cosas, ¿ok? Pero ahora con inteligencia artificial lo hago en 30 minutos, es decir, en un tercio Ujú. del tiempo. Y te estoy dando un ejemplo de la real, no te estoy inventando el ejemplo. Esto me pasaba a mí. Cuando a mí me mandaba el estado de ganancia y pérdida de una empresa, yo me tardaba 90 minutos en revisar todo línea por línea, anotar. Ahorita lo hago en un tercio del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso está incrementando mi eficiencia y mi productividad, porque si antes en hora y media veía un estado financiero, ahora en hora y media, vamos a decir, no voy a decir tres, pero puedo ver dos. Es decir, que gracias a la inteligencia Sí, artificial, si antes atendía un cliente, ahora puedo atender dos. ¿Viste cómo sí. incrementa mi capacidad productiva? Pero yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mi cliente, tú podrías decir, Julio, pero entonces si lo estás haciendo con inteligencia artificial, el cliente puede ir directo a la inteligencia artificial. No, porque él no sabe qué preguntarle. Él no sabe Eso es. cómo hablar de finanzas con inteligencia artificial. En cambio, Juancho sí y Julio sí. ¿Lo ves? Es como que, no, ya yo no voy al médico porque le voy a preguntar a ChatGPT. Yo no sé qué hacer con lo que me diga ChatGPT, ni siquiera sé cómo preguntarle sobre medicina. Ahora, si el doctor le pregunta, el doctor sabe cómo hablar con ChatGPT de ese asunto y darme a mí las indicaciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas están allá afuera con miedo de que la inteligencia artificial los va a dejar sin trabajo. No, te va a dejar sin trabajo el humano que sepa usar la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial. Es verdad, van a haber trabajos que van a ser sustituidos, tal y que sé yo, unos cuantos, no digo que no, pero mi invitación esperanzadora es abracemos la tecnología, pero para poder utilizarla bien, si no hay cuatro deditos acá de criterio, de frente y de cerebro, y si no hay inteligencia natural, la inteligencia artificial no te va a saber, no te va a ser útil para nada. Definitivamente creo que nos puede hacer mejores, pero requiere que todavía se haga un trabajo interno de formación. Wow, wow. Qué pedazo de respuesta, Julio, de verdad. Genial.
Bueno, ya entramos en la etapa final de la entrevista. Te quiero regalar unos minutos para los que necesites para compartir con todos nosotros dónde te pueden contactar, los proyectos de asesoría financiera que te encuentras actualmente desarrollando y en qué redes sociales te pueden conseguir. No, perfecto. Bueno, nuevamente, Juancho, gracias por la oportunidad como digo yo, de impactar juntos, de educar juntos. Es algo que no me lo tomo en vano y agradezco mucho estos espacios que estás creando. Aplaudo tus iniciativas y le doy la bienvenida porque el mundo te necesita y me atrevo a decir nos necesita haciendo esto. Así que primero felicitarte, gracias por esto. Invito a ti que nos sintonizas a que te suscribas acá, por favor, al canal de Juancho. Y si quieres un canal hermano, entonces me puedes conseguir justamente como Julio Finance acá en YouTube también y escuchar Despierta tus Finanzas podcast, bien en YouTube o bien en Spotify, para que te vayas ampliando tu inteligencia financiera y vayas alineando la coherencia entre la emoción, la razón y la acción para que construyas tu vida en tus propios términos. Si quieres estar un poco más cerca de mí, también puedes entonces conseguirme en Instagram también con el mismo nombre, Julio Finance. Y bueno, de resto, todo empieza por educación. Ahorita no te voy a hablar de proyectos y de asesoría. Dame la oportunidad junto a Juancho simplemente de educarte y de acompañarte en tus días. Y cuando requieras más de una atención profesional, estoy seguro que tanto Juancho como yo, pues en nuestros enlaces a través de nuestras principales redes, podrás conseguir todos los formatos de cómo te podemos apoyar y asesorar. Pero por lo pronto, lo único que Juancho y yo queremos es que empieces por ampliar tu inteligencia financiera, que te eduques tanto en este canal, suscríbete, ve al mío, suscríbete también y a partir de allí ya empieza tu sendero de expansión. Muchas gracias, Julio. Voy a dejar aquí en la descripción de este video todos los links de las redes sociales de Julio para que puedan contactarle, puedan seguirle y cualquier futuro proyecto que puedan tener en mente, seguramente él les va a dar una asesoría genial y muy buena que les hará crecer como persona y también como emprendedor. Bueno, digamos, a ver, aquí, aquí entre él y yo voy a dejarles dentro de unos segundos un cuadrito donde va a estar el siguiente video que vas a ver porque seguramente te va a gustar y te va a... Algo que siempre lo digo al final de las entrevistas porque hay que continuar capacitación y el crecimiento personal y financiero para hacernos mejores. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, Julio. Te agradezco, pero enormemente que hayas abierto un hueco en tu agenda, que sé que está muy ajetreada para poder compartir con todos nosotros. En lo personal ha sido un honor tenerte aquí y tener esta calidad de entrevista que... No, no, gracias Juancho, de verdad que gracias de nuevo por la oportunidad, hermano. Encantado siempre de compartir y de impactar juntos. Bueno, y a ti que nos sintonizas, ya lo sabes, sigue aprendiendo y bueno, espero que sigas disfrutando de los otros episodios acá que Juancho tiene para ti. Bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima, ¿ok? Chao, chao.